Lo he dejado conectado ahí en el... Que lo he dejado el cacharro ese ahí, hombre, lo he dejado el... ¿Qué haces? Ya te lo digo, ¿no? Dejo, que no sé qué narices pasa. Porque tienes que arreglarlo, pues lo tienes que poner. Y punto. Un momentito, Eso daño, ¿eh? ¿Pero esto quién lo ha dejado así? ¿Se oye? No, perdón, de verdad. Tenemos 2 minutos para hacerlo de Corita. Es el mini jack. Ah, que está el mini jack suelto. El mini jack está suelto. Pon el mini jack. Necesito cinta, que está un poquito... Félix, escucha, el mini jack va aquí. Sí, pero que lo tengo que encintar primero. Vale. ¿Se oye música o no? No. Es que yo la oigo en la cabeza. Sí, porque este sábado vamos a salir. ¿Pero qué? No, salimos, de verdad. Llevamos sin salir un montón. Desde que te has venido a vivir conmigo no salimos nunca por ahí. Te echó tu mujer de casa y no salimos. Perdón, que estamos con un tema también... Llevamos con el run run desde esta mañana arreglando la parte de arriba. Pero es que yo soy muy casero, que en casa estoy bien, que podemos leer un poco o hablar, ¿eh? No, hablar no. ¿Sabe lo que me hace por la noche? Se pasa a la habitación, me viene a la mía, se sienta en el cantito de la cama ¿Qué y le empieza importa? a charlar. No, es porque estoy harto ya, Félix. Estoy harto. Pero es que ¿verdad? tengo que desahogarme, Quiere que se oiga, ¿no? O habrá que arreglarlo. Ahora, que con este arreglar algo es imposible, ya te digo. También habrá que arreglar lo mío. ¿Lo tuyo es que lo tuyo? Sí, lo mío, el micrófono y lo mío. Que no salgo desde hace un mes. Un mes sin salir, desde que ha venido este tío a vivir a casa y no salimos. Es un horror. Pues sal tú que puedes. No. Salimos los dos. No, sal tú que puedes. ¿Por qué? ¿Puedo yo y tú no? Que mira, yo estoy casado, ¿eh? Tú estás libre. Que está casado. Estoy casado. ¿Y? ¿Qué pasa? ¿No salen los casados o qué? Porque tú estás libre. ¿Y tú por qué no te apuntas? Olvídate de que estás casado. ¿Pero cómo me va a olvidar? Que si me ve Pilar, ¿qué? Sal tú solo. No, escucha, solo no puedo salir. Yo solo no salgo. Cuando vuelvo por las noches y salgo solo, ¿sabe lo que me hace? Lo pillo en casa a las 3 de la mañana cambiando las cosas de sitio. Me limpia la casa, me cambia las cortinas, sí, la cocina, a las 3 de la Que mañana. tengo insomnio, ¿qué le vamos a hacer? No, pero es que la otra Poner noche... las cosas No, ordenadas. la otra noche llegué con una chica y se pensaron que él era mi pareja. Ya. Mira, es que yo no puedo. Yo no sé. Hace 1000 años que no salgo. ¿Cómo entrará una mujer? Eso lo conozco a la portera. Escucha. He quedado con las del quinto. ¿De quinto? 2 gallegas. ¿Gallegas? Impresionantes. Sí. Una es viuda y la otra separada. ¿Y cómo son? Son... Bueno, la tuya es muy simpática. La mía, ¿cuál es la mía? La tuya la separada. La separada. La mía. ¿Por qué la mía la separada? Porque tú entiendes de separados. Muy bien, muy bien. Bueno, vale. Por favor, Félix, en serio, hay que acabar con esto que tiene que venir Corita, ¿vale? Yo te podía haber dicho la viuda, pero he dicho la separada. La viuda no. La viuda no, ¿por qué? La viuda peor. ¿Por qué es peor la viuda? Porque la viuda ha matado a uno. Hombre, no ha matado. La viuda ha matado. Las viudas se quedan viudas porque se les mueren, no porque los maten. ¿Salimos o qué? Sí, Dígale, un que ratito nada más. ¿Sales? El Sí, sábado. lo hago por ti, ¿eh? Vamos a salir el sábado. A ver. ¿Cómo se llaman las gallegas? ¿Cómo se llaman? Sí. Tranquilo que Pilar no se llaman. No, tranquilo, va, venga. Ven aquí. No me llores. ¿Y dónde vamos a ir con ellas, eh? A cenar a un restaurante. No, un restaurante no, que eso vale una pasta. Bueno, entonces, hombre, tenemos que ir a algún sitio, no vamos a hacer botellón, digo yo. Pero para ir a la cena que se me da muy bien, unas patatitas, un poquito de carne, No. 4 pesetas nos cuesta. Escucha, un chino. Vamos Ay, a un chino no. Un chino no. No, un chino no. Pero, un momento, a este le encanta la salsa, esta de los chinos. Bueno, la salsa está bien. ¿Sí? Claro. ¿Qué? Ya está. La salsa. ¿Qué pasa con la salsa? Voy a llamar para que me dé la receta. ¿Ahora llamas a quién? ¿Al chino? No, al chino no, a Pilar. ¿A tu mujer? Que hace una salsa para chuparse los dedos. Si es que es una santa, ¿eh? Muy pesado. Este que se vaya con Pilar. Y este señor y yo nos vamos con las gallegas. ¿Qué le parece que de repente uno vaya a cualquier sitio y se encuentre un teatro que no se espera? Muy bien. Yo hace poco estuve en una cena, que al final de la cena salió el cocinero y bueno, pues pensábamos que nos iba a saludar y tal. Empezó a cantar y resulta que era un tenor muy conocido, vestido de cocinero para terminar la cena. Pero al principio es que es normal. A todas las conferencias que van, falla el tema técnico, no sé por qué. He quedado con la duda de si sois una pareja o buscáis pareja. Ah,